Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Queremos edificar tu vida con palabra de Dios y temas que transformarán tus pensamientos. Todos los martes, a partir de las 20:20 horas, escucha el Discipulado Empresarial 2020 con diferentes temas cada semana con el doctor y pastor Edwin Ibarra de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania. Sintoniza todos nuestros programas a través de las redes sociales del doctor Edwin Ibarra. Estimados amigos, bienvenidos al Discipulado Empresarial 2020. Soy el doctor Edwin Ibarra, el anfitrión de este programa, pastor de la Red de Empresarios y Profesionales de Iglesia Betania desde la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, para todos los lugares a los que hoy estamos transmitiendo. Bienvenido a este tema del día de hoy, que le hemos llamado Proverbios Financieros. Hace muchos años, un autor escribió un libro llamado Padre Rico, Padre Pobre, o Padre Pobre, Padre Rico, no recuerdo exactamente, más conocido como el señor Robert Kiyosaki. Y este libro se convirtió prácticamente en un bestseller para todo el mundo y se formó prácticamente un concepto como un gurú financiero a nivel mundial. Y muchos de los conceptos, por supuesto, que son muy interesantes. Y hemos tenido libros como Piense y hágase rico, también El hombre más rico de Babilonia, y una serie de libros que han marcado, por supuesto, la tendencia financiera de muchos de los que hoy están dirigiendo los bancos y las grandes empresas financieras. Por supuesto, también en el mundo cristiano está el doctor Andrés Panasiuk y también Larry Burkett, que él escribió un libro que se llama Los negocios y la Biblia. Y traigo a colación todo esto porque, si bien es cierto, los gurús financieros han hecho un gran aporte a las finanzas del mundo, especialmente las finanzas personales, cuánto ha hecho también el rey Salomón. El rey Salomón, si lo pusiéramos en el contexto actual, es un rey, o fue un rey que actualmente sería un billonario. Los cálculos que se han hecho de todo lo que él tenía hablan de este concepto. Por lo tanto, ¿qué le parecería a usted aprender finanzas de la boca de este mismo rey? Del rey Salomón, el hombre más rico de la historia y además de eso, el hombre más sabio. Y por eso es que yo quiero traer a colación algunos de esos proverbios que él escribió, que están entresacados y que hay que buscarlos, y me tomé la tarea de buscarlos en una semana y tratar de descifrarlos, buscarlos en distintas versiones, para lograr entender un poquito el concepto de lo que hoy quiero platicarles. El concepto financiero o las finanzas ocupan un lugar muy importante en la vida diaria de todos los seres humanos. Todos los seres humanos nos movemos en algún momento dado a través del dinero, y todo lo que trabajamos, por ejemplo, se convierte o se materializa en dinero, que después se materializa en cosas o en eventos o en sucesos. De tal manera que hablar de finanzas o hablar de economía siempre es algo
que puede resultar chocante para algunos y por supuesto muy interesantes para otros como nosotros que creemos que vivir finanzas libres, finanzas saludables puede ayudarnos a vivir una vida saludable en términos generales. Hablamos muchas veces del cuidado físico, del cuidado del alma, del cuidado espiritual incluso, pero se nos olvida que las finanzas son parte importante de la vida diaria. Así que, ¿qué le parece si escuchamos a Salomón? Vamos a ver qué clase de consejos nos da el rey Salomón para manejar nuestras finanzas, para hacerlas crecer y por supuesto para tratar de llevar una vida lo más limpia posible. Voy a tratar de darle todos los consejos financieros que él escribió. Sin embargo, la verdad es que son muchos y yo tal vez me voy a concretar algunos de los que me dé tiempo el día de hoy. Pero sin más, quiero leerles el primero, Proverbios 3, 9 y 10. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Aquí el consejo principal que él nos da es que todo lo que nosotros tengamos, con eso nosotros honremos a Dios. La palabra honra significa darle crédito o asumirle un papel importante, en este caso a Dios. Cuando uno honra a sus padres, le da crédito a los padres. Los pone en un lugar especial, una plataforma de respeto. Y él dice, tú puedes honrar a Dios con tus palabras, tú puedes honrar a Dios con tus hechos, tú puedes honrar a Dios con tus pensamientos. Pero él también nos dice, tú puedes honrar a Dios con tus finanzas, con tus riquezas. Y parto de este consejo porque me parece que es uno de los consejos más importantes que Salomón nos puede dar. Él dice, honra al Señor con tus riquezas. Es decir, las riquezas, aquí está hablando también de todo tipo de riquezas, pero hablemos y enfoquémonos en las riquezas financieras. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios con las riquezas? Número uno, no gastándolo en cosas que deshonren a Dios. No gastándolo en drogas, en alcohol, en prostitución, o en sicariatos o en secuestros. Es decir, no hacer ese tipo de inversiones que nos llevarán obviamente a muchos problemas. Pero luego dice, y con los primeros frutos de tus cosechas. Y esto tiene un trasfondo cultural. Cuando los israelitas tenían sus cosechas, lo primero del fruto que salía era dedicado para Dios. Si hablamos en el contexto actual, las primeras mazorcas de maíz eran traídas al templo. El primer ramillete de uvas, las primeras aceitunas, las primeras manzanas, lo que sea, lo que era, bueno, hasta el primer, por ejemplo, una oveja tenía su primera cría, esa cría, el primogénito, era dedicado para Dios. La primera cría de las cabras, la primera cría de las vacas, en fin, todo lo que fuera primero, se llamaba primicias, era dedicado a Dios. Entonces Salomón dice, bueno, señores, si ustedes en realidad quieren tener en honra a Dios, deben honrarlo a Dios con sus riquezas, pero también deben honrarlo con los primeros frutos de su trabajo. Pongámoslo en el contexto actual. Puedes honrarlo a Dios con una parte de tu primer sueldo, de tu primera venta, de tu primer negocio, de tu primera consulta, si eres un consultor, cualquiera sea tu profesión, con cualquiera de ese tipo de cosas. Nosotros podemos honrar a Dios con las riquezas y con las primicias de lo que sucede. ¿Por qué? Y él nos da aquí una consecuencia que va a suceder. Y nos dice así, obviamente él está hablando en términos agrícolas porque esa era la economía que se movía en esa época. Hoy se mueve la economía digital, por ejemplo. Los negocios son digitales en un buen número. Y dice, así tus graneros se llenarán a reventar. Es decir, que la consecuencia de honrar a Dios con mis riquezas y con los primeros frutos de mi trabajo,
hará que mis graneros, puede ser cuentas de banco, pueden ser el arsenal que yo tenga en mi casa de frutas, bebidas, verduras, legumbres, carnes, todo eso, se llenará a reventar. Y luego dice, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El vino era relacionado antiguamente con el gozo. Es decir, tendrás gozo y alegría cuando tengas adecuadamente, prioritariamente, tus primicias. ¿Te das cuenta qué interesante este consejo del rey Salomón? Y hay otro bien interesante. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor, escuche bien, la bendición del Señor es la que enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Aquí hay dos conceptos, la bendición y las bendiciones. Pero en realidad uno debe tener la bendición para tener las bendiciones. Y voy a explicar un poquito este concepto. Cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, después de esperarlo por mucho tiempo, dice que después de que murió Sara, él tuvo otra esposa y tuvo más hijos. Y que a los demás hijos les dio dones y los envió lejos. Pero dice que a Isaac le dio la bendición. La bendición significa que es como la llave para obtener cualquier cosa que usted pueda desear en la vida. Obviamente en el contexto de su voluntad. Lo que deseemos no significa todos los deseos caprichosos, pecaminosos, no, se refiere a todo aquello que vaya acorde a su voluntad. Recuerda que estoy hablando de empresarios que entienden de finanzas. Pero si entendemos este concepto, y tal vez aquí puede estar la clave de por qué no has avanzado en tu empresa. Porque estás buscando las bendiciones sin tener la bendición de Dios, el amparo de Dios. Porque Él dice que cuando la bendición de Dios enriquece, no añade tristeza, porque hay gente que tiene mucha prosperidad económica, pero que sufre mucho a causa de eso. Y Dios dice, yo te doy la bendición que te va a enriquecer, pero esta bendición no te añadirá tristeza, no te añadirá dolor, dicen otras versiones. Si usted se da cuenta, tener la bendición de Dios, Jesús la mencionó más adelante. Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Todo lo que ustedes quieran les serán añadidos. Pero Él dice que hay que buscar primero. Él dice, busquen primero el reino de Dios. Y el reino de Dios habla de justicia, de paz, de bendición, de obediencia. Esos son los componentes del reino a los que Dios nos está invitando para que lo busquemos. Y luego dice, todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, que buscar el reino de Dios es buscar la bendición de Dios. Yo sé que este concepto puede resultar todavía un poco entendible para muchos de los oyentes, pero en términos generales, buscar la bendición de Dios significa tener el amparo, tener el favor de Dios, tener las puertas abiertas, tener todas aquellas cosas que Dios ha provisto para tu vida. Interesante, ¿no? Él da también otros consejos. Y luego dice en Proverbios 8, 10 y 11. Prefieran mi instrucción a la plata y el conocimiento al oro puro, pues la sabiduría es más valiosa que las perlas. Ninguna joya se le puede comparar. Aquí habla sobre la superioridad de la sabiduría sobre las riquezas. Y usted dice, doctor, pero es que yo lo que quiero son consejos para cómo ganar plata. Bueno, aquí usted está obteniendo ese tipo de consejos. Nada más que con Dios se empieza al revés. Se empieza con el ser, con lo que hay dentro, para que esto pueda tener trascendencia en el exterior. Y Él te dice, la sabiduría y el conocimiento es mejor que el oro y la plata. Ahora, a veces perdemos tiempo nosotros en buscar trabajo, negocios,
y nos desvelamos, nos desvivimos, cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Empieza al revés. Empieza con el conocimiento, empieza con la sabiduría. Y hay un proverbio anterior por ahí que dice que el principio o el fundamento de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, lo que quiero enseñar como base principal de lo que hoy estamos hablando, de los proverbios financieros, es que tu relación vertical con Dios va a abrirte puertas en lo horizontal con los seres humanos. No es posible tener todas las bendiciones de Dios teniendo cortado el hilo en la parte vertical. Tú puedes mejorar mucho tu parte vertical, o horizontal, mejor dicho, cuando mejoras tu parte vertical. Y es esta forma como nosotros podemos lograr el hecho de que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces tenemos que el conocimiento y la sabiduría son dos cosas importantes que pueden ayudarnos a encontrar mucho mayor riqueza que el oro y que la plata. Porque al final de cuentas el oro y la plata se pierden, en algún momento dado desaparecen y no queda más rastro de ella. Por allá más adelante dice que las riquezas tienen alas y que desaparecen y que vuelan. Y por eso es que el fundamento que yo quiero enseñar tiene que ver con mejorar tu relación vertical. Esto te traerá muchos réditos. Y aunque probablemente no te conviertas en millonario, vas a vivir como un millonario. De alguna manera, el tener buena conexión vertical te va a ayudar a llevar una vida, por supuesto, más saludable, más plena, disfrutando a tus hijos, disfrutando a tu esposa, a tu marido, a tus nietos y bisnietos, y hasta la tercera y cuarta generación que Dios te permita alcanzar a ver. Así que la superioridad de la sabiduría sobre las riquezas, el conocimiento y la sabiduría, mucho mejor que el oro y que la plata. ¿Te das cuenta? Hay riquezas que son intangibles en relación si tú las comparas con dinero. Hay riquezas que tienen más potencialidad, no solo en esta vida, sino en la eterna, que es el conocimiento y la sabiduría, especialmente si este conocimiento y sabiduría vienen de parte de Dios. Yo no critico a los gurús financieros, y yo creo que han hecho una buena labor en todo esto, pero ninguno de ellos te enseña que prolongar todo esto, porque estamos hablando de una riqueza integral, de una prosperidad que no habla solo, ni se enfatiza solo en el dinero, sino que va más allá del mismo dinero. Y esto es conocimiento y sabiduría, y como repetí al inicio, bueno, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Hay otro consejo que él da, y está en Proverbios capítulo 6, y versos del 6 al 11. Dice, anda a ver a la hormiga, perezoso, fíjate en lo que hace, y aprende la lección. Y aquí viene la lección. Aunque no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir perezoso, basta ya de estar acostado. Mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor, la pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. ¿Qué quiere decir esto? El valor del trabajo. Cuando uno se remonta a los inicios, cuando Dios creó al hombre, Él lo puso en un Edén que ya estaba hecho, del cual Él no tuvo que hacer nada porque Dios lo creó. Pero sí le dejó la responsabilidad, y dice de sojuzgarlo y de gobernarlo. Y eso quiere decir que tenía que trabajar. El trabajo no vino como producto de la maldición de que Adán y Eva desobedecieron y tomaron del fruto prohibido. Realmente el trabajo ya existía antes de eso, antes de que cayeran. Si usted lee entre el capítulo 1 de Génesis al capítulo 3, en todos esos dos capítulos primeros, se menciona la labor que tenía que hacer el hombre. Y obviamente, por supuesto, no era para que se pasara en la hamaca 24 horas haciendo cosas. No,
era justamente porque él tenía que maniobrar, iba a parir una vaca, tenía que ir a ver que la vaca pariera bien, ver si le estaban dando a amamantar, darle de comer a los gansos y a las gallinas, en fin, todo eso era trabajo. Y por supuesto que en el trabajo hay deleite y debe haber cierto disfrute cuando nosotros estamos. Entonces aquí Salomón nos da un consejo. Y nos da un consejo con un personaje, insecto, pequeñísimo, como es la hormiga. Y la hormiga nos manda una gran lección. Y él dice, miren a la hormiga, perezosos, y sean sabios. ¿Qué hace la hormiga en ese entonces? Dice que junta su comida en el verano, porque cuando viene el invierno no puede trabajar. Y quiero tal vez repasar de nuevo. Y dice, no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Tu verano es tu edad joven, tu edad viril, cuando tú puedes trabajar. Tu invierno es cuando te llega ya la ancianidad y tú simplemente ya no puedes proveer. Y esto pasa con estas situaciones de la vida. Si no nos ponemos pilas, siendo jóvenes, especialmente entre los 30 y los 50 años, que es cuando se producen las riquezas, difícilmente después de eso vas a lograrlo si no creaste una base que te impulse, porque hay gente que la alcanza a los 60, pero tiene todo un fundamento desde los 30 a los 50 años. ¿Cuál es la verdad en todo esto? Que el que no trabaja, dice el apóstol Pablo, que no coma. Incluso es tan agresivo esto que dice que el que no provee económicamente para los suyos es peor que un impío. Y aquel que es impío, que actúa con impiedad, quiere decir que no tiene piedad, que puede matar a alguien, que puede dejar a alguien sin herencia, que puede hacer cuanta cosa quiera, porque es impío. Peor que eso se convierte aquel que no provee para su casa. Así que el valor del trabajo es importante y Salomón te lo pide, que mires a las hormigas. Yo le invitaría a usted, yo crecí en la costa sur de Guatemala y hay muchas hormigas. Y recuerdo que especialmente en ciertas épocas empezaban y las mirabas cargando una hojita muy pequeña, y no solo una, sino una fila enorme cargando, y se metían a unas cuevitas sobre la tierra, y ese era su almacenamiento. Porque estaban almacenando, sabían que la lluvia venía y que había que almacenar. ¿Por qué los seres humanos no actuamos como las hormigas? No, nos gastamos todo, no producimos más, y cuando llegue la vejez queremos depender del gobierno. Y el gobierno siempre será mal patrón. A lo menos en nuestros países latinoamericanos, donde la economía está gobernada por la corrupción, esto no es posible alcanzarlo. Tienes que buscar otras maneras de poder crear más y más riquezas. Ahora, él también habla en Proverbios 13:11 de otro concepto del trabajo y dice, el dinero mal habido pronto se acaba. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Aquí, obviamente, está hablando del valor del trabajo honrado. El valor del trabajo honrado tiene mucho peso. Él dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Pero luego dice, el que ahorra, poco a poco se enriquecerá. Aquí hay dos conceptos que él habla. El primero, obviamente, tiene que ver con adquirir riquezas de una forma anómala, de una forma con trampa, burlando las leyes o a veces vendiendo cosas prohibidas por la ley. Si tú estás fuera del contexto de la ley, caes en el dinero mal habido. Y esto puede ser robando, puede ser vendiendo cosas prohibidas, puede ser evadiendo impuestos, haciendo cosas de contrabando, en fin, hay muchas cosas o muchas formas como se puede hacer el dinero de una forma anómala. Pero te aseguro, según Salomón, o Salomón te asegura, que ese dinero mal habido
no terminará bien, se acabará. Pero luego te da otro consejo. Y por supuesto que aquí, cuando hablamos del dinero mal habido, en nuestro medio, yo no sé cómo serán los demás países, pero muchos de los que trabajan con manos tienen un problema muy serio. Y voy a referirme en términos generales, no voy a referirme a nadie en particular, y por favor nadie lo tome como una ofensa, pero hay ciertos grupos, ciertos oficios que son famosos por entregar mal su trabajo, o tarde o nunca lo entregan. Los sastres, tú encargas un traje, encargas una ropa, cualquier cosa, das un adelanto y esa ropa nunca llega. Los mecánicos, igual, muchas veces se han hecho mala fama. Los herreros, que te piden la mitad o más del 50% para hacer una puerta, y esa puerta nunca llega, o llega mal hecha. Sin embargo, se quedaron con el dinero. Es un dinero mal habido. A los carpinteros, por ejemplo. Carpinteros, tú les pides incluso una cosa tan sencilla como armar una silla o componer una silla, pasan meses. Una puerta de madera o unos gabinetes de cocina, y prácticamente esto hace que se quedan con ese dinero. Por supuesto, aquí están los panaderos, aquí están muchos personajes, y por supuesto en medio de todo esto también estamos los profesionales que hacemos un mal trabajo muchas veces, pero sí se cobra, y ese a veces es dinero mal habido. Y eso es lo que Salomón trae a conciencia. Él dice, el dinero mal habido se acaba. Pero entonces él va a la segunda parte de este Proverbios, con el cual quiero ir terminando, y él dice, pero quien ahorra, poco a poco se enriquece. El ahorro es algo que no va en nuestra naturaleza. Lo que es seguro que va en nuestra naturaleza es el gastar. El gasto definitivamente es muy sencillo, y más ahora con los créditos que tenemos, con las tarjetas que usamos. Sencillamente a ti te duele quizás dejar ir el dinero cuando es en efectivo, pero cuando pasa la tarjeta sientes rico y sabroso. Lo que se siente mal es el pagarlo más adelante. Pero el ahorro, él aconseja, dice, el que ahorra poco a poco. Tú sabes que la SAT te tiene controlado. Cuando de repente hay una gran cantidad de dinero, van a preguntar, dicen, ¿de dónde usted obtuvo ese dinero? Y si fue más de $10,000, tienes que declarar de dónde obtuviste ese dinero. Esa venta, lo que sea que pueda haber, ese dinero, de alguna manera, no es tuyo. Hasta que no sea declarado oficialmente. Entonces, él dice, el que ahorra poco a poco se enriquecerá. Mi consejo con respecto al ahorro es que no importa la cantidad que empieces, lo importante es que empieces. Te puedo dar un consejo muy práctico que yo lo hago todos los años. Todos los años compramos 2 alcancías, de esas de barro. Generalmente son gallinas, gallinas ponedoras. Porque toda moneda, pues 2 compramos, una para nuestra casa y otra para mi oficina. Y donde sobren monedas de cualquiera, nosotros le ponemos, esas monedas las ponemos en esas gallinas. Y cuando llega el final de año, generalmente hemos ahorrado casi el equivalente a $1,000 prácticamente en todo ese tiempo. Por supuesto que además se le echan billetes y todo lo demás, ¿no? El punto es que si tú tienes, a ti te depositan en el banco, mi consejo es que vayas y abras una cuenta y le pidas al banco que te lo retire a un fondo, a una cuenta de ahorro que genere intereses, a una cuenta que te cueste sacarla, a una cuenta que te cueste ir a extraerlo, porque automáticamente tú debes de vivir con el 90%. Por supuesto que mi consejo es que le des a Dios lo que le corresponde, pero en términos generales, tú debes ahorrar a lo menos el 10%. Si hablamos de $300,
digamos, $400, que es el sueldo mínimo más o menos aquí en Guatemala. $400. Significa que debes ahorrar $40 cada mes. Tú le dices al banco, quiero por favor que me saque $40 al mes. O sea que vas a vivir con $360. Ese va a ser tu mantenimiento. Estoy hablando en términos generales. Igual puedes ganar más o menos, como sea, el 10%. Si tú te das cuenta, a medio año generalmente te dan un sueldo extra. Sueldo que como consejo yo te pido también que lo ahorres ahí. A final de año siempre nos dan un aguinaldo, que es otro sueldo. 2 sueldos extras que nos dan. Y si tú ahorras esos $40 mensualmente, vas a tener los $400 del bono 14 que se da aquí en Guatemala, que es a medio año. Vas a tener $400 del aguinaldo de fin de año. Y vas a tener también $480 de los 40 mensuales que tú ahorraste. O sea, vas a tener $1,280. Vas a tener al final del año 3 sueldos. ¿Te das cuenta? Eso hablando solo de un año. Si tienes 3 sueldos en un año, en 10 años vas a tener 30 sueldos. O sea que si hablamos de 1,200 en un año, vas a tener $12,000 en 10 años. Porque eso es lo que dice el rey Salomón. El que poco a poco ahorra, se enriquece. Riquezas conseguidas muy rápido, incluyendo las loterías que pueden ser legales, se acaban rápido. Porque no hay educación financiera. Y eso es lo que el rey Salomón nos quiere enseñar el día de hoy. Mi consejo en este día, yo estoy terminando ya, es que aprendas, en primer lugar, a ver a Dios como tu proveedor. Y luego nos vamos a guiar por los consejos que nos dan. Quiero decirle que voy a continuar la próxima semana dando otros consejos porque es insuficiente el tiempo. Este se va a llamar Proverbios Financieros 1 y el próximo Proverbios Financieros 2. Pero déjeme orar por tus finanzas, porque estoy seguro que más de alguno aquí tiene necesidad de una oración. ¿Oramos? Padre, tú eres un buen padre y no dejarás a tus hijos sin nada. Pero Señor, muchas veces perdemos eso a causa de ser malos mayordomos, malos administradores. Quiero pedirte en primer lugar que les abra las ventanas de los cielos a todos aquellos necesitados, pero especialmente a todos aquellos que consideran tener la bendición tuya. No aquellos que quieren enriquecerse, Señor, de la noche a la mañana, sino según tu voluntad. Yo te pido que abras las ventanas de los cielos para que las cosas sean multiplicadas, para que el trabajo de sus manos sea multiplicado. Pero también, Señor, que cuando tengan toda la bendición, sean capaces de retenerla y enriquecerse a raíz de ahorrar año con año. Yo te pido en el nombre de Jesús que cambien nuestros corazones y que nuestro corazón no esté sobre el dinero, sino sobre ti, Señor, que eres el proveedor. Yo te quiero dar gracias, Señor, y quiero pedirte también que nos acompañes, Padre, la próxima semana en los próximos consejos financieros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que tú vas a prosperar económicamente. Te invito para la próxima semana. Vamos a hablar otra vez de consejos o proverbios financieros parte 2.